Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos desde este emblemático monumento hecho por el hombre hace milenios. Estoy justo frente a una de las 7 maravillas del mundo de la antigüedad. Y esto es realmente inspirador para mí. Y cómo estoy en este viaje, cómo estoy conociendo este país africano con tanta historia, considerada como la cultura más antigua de la humanidad. Esto es algo fascinante. Hace algunos años jamás pensé yo tener la oportunidad de conocer este país tan emblemático y además sin gastar un solo centavo. ¿Y cómo se logra esto? A través de diferentes procesos que te voy a ir platicando a través de esta conversación que estoy teniendo contigo, a través de este video que tú estás viendo. Pero el objetivo central del video es decirte por qué yo a ti te recomiendo tanto el Network Marketing. ¿Y qué es el Network Marketing? ¿Y cómo ha evolucionado? De una forma simple y práctica, sin decirte cosas más complejas. Mira, el Network Marketing es un sistema multidesarrollo donde tú tienes la oportunidad de emprender tu propio negocio. Y este proceso de emprendimiento va de la mano de un sistema educativo novedoso donde se respeta absolutamente el lado humano tuyo, tu capacidad de aprendizaje, se respeta mucho tu tiempo, se respeta mucho tu integridad humana. ¿Y por qué recomiendo tanto el Network Marketing? Porque déjenme decirles que antes de eso yo emprendí en varios negocios. No vengo de un proceso de aprendizaje tradicional donde aprendes los negocios desde niño, sino sucede que yo quería emprender. Entonces lo hice empíricamente. Fui a la escuela, aprendí cosas y después quería desarrollar un negocio, pero cometí muchos errores y en ese mismo proceso perdí dinero porque no tenía experiencia en los negocios. Tenía muchas emociones, pero no tenía los conocimientos. Y de pronto hay un sistema multidesarrollo donde tú aprendes, donde tú paso a paso vas entendiendo el aprendizaje relacionado con los negocios y descubres que existe la posibilidad de aprender de negocios, pero sin costo. Inviertes tu tiempo, por supuesto, y este tiempo se retribuye con un crecimiento personal y un crecimiento en los negocios, que es lo más importante. ¿Y por qué recomiendo el mercadeo en red? Porque si tú vas a elegir emprender, la forma más sencilla, sin lugar a dudas, es a través del mercadeo en red. ¿Por qué? Porque estas empresas ya están desarrolladas de una manera extraordinaria. Esto sí es muy importante, que tú elijas aquella que te ofrece un plan educativo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ese plan educativo te permite aprender de negocios, de desarrollo personal y diferentes áreas de la vida. Cuando tú seleccionas una empresa de mercadeo en red y cumple con este principio fundamental que tiene un sistema educativo donde tú vas a formarte, esa es la correcta. Yo en lo personal elegí la mejor y por eso yo te la recomiendo tanto. Y por eso, al mismo tiempo, yo te invito a que seas empleado, tengas algún negocio, seas autoempleado, seas emprendedor o quieras emprender. Tienes que, o deberías, en este caso, porque no tienes que, porque si no quieres hacerlo no lo necesitas hacer, pero sí deberías, y te recomendaría mucho que tú formaras parte de una empresa de mercadeo en red, porque te vas a formar. Si yo tuviera la oportunidad de hablar conmigo mismo cuando yo tenía mis 20 años, que tenía tanta inquietud de emprender, definitivamente le diría a mi yo del pasado que eligiera una empresa de mercadeo en red. Yo la conocí después en mis 30s. Realmente conocí en mis 30s este sistema multidesarrollo y de verdad que comprendo que de haber conocido antes este sistema me hubiera permitido ahorrarme mucho tiempo en desarrollo de negocios, mucho dinero y por supuesto mi crecimiento hubiera sido aún mayor. Pero nunca es tarde. Y al mismo tiempo, por eso yo te lo recomiendo tanto y hago tanto énfasis, que tengas la iniciativa de elegir alguna. Yo te recomiendo la mía, pero no necesariamente tienes que elegir la mía, aunque yo considere que es la mejor.
Tú analiza diferentes opciones y selecciona aquella que tenga una conexión íntima contigo, pero lo más importante es que sí tenga un sistema educativo donde tú te formes. En lo personal, yo comencé este negocio exactamente hace 3 años de forma muy enfocada, y hoy me permite viajar por el mundo. Este es el 4º continente que conozco en los últimos 3 años. He viajado a diferentes países que antes habría sido casi un sueño visitar. Hoy estoy aquí en Egipto, hace unos meses estuve en Francia. Este año precisamente visité 3 continentes, imagínense, visité 3 continentes. Tuve la oportunidad de darme vacaciones en 3 ocasiones diferentes, en diferentes continentes, y eso antes era virtualmente imposible, porque estaba enfocado mucho en mi trabajo, tenía vacaciones determinadas y no me permitía tener la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones amplias. Por ejemplo, me fui a Estados Unidos 1 mes y medio de vacaciones. Antes de eso me fui a Francia. Ahorita estoy en Egipto. ¿Qué tipo de trabajo te permite eso? Dime qué tipo de trabajo te permite eso. La realidad que tu trabajo de empleado o de autoempleado no tienes esa posibilidad. Pero cuando tú eliges un sistema multidesarrollo donde tienes la capacidad de multiplicarte, de duplicarte, de aprender y al mismo tiempo enseñar, de desarrollar tu negocio y que no haya fronteras, es decir, que no se limite solo a tu país, sino tenga un alcance global, tienes la oportunidad de desarrollar tu negocio en todos estos países, en todos estos continentes, y tú recibes ingresos de todos ellos. Pero lo mejor de todo es que dices, bueno, pero ¿cómo lo hago? De eso se trata el sistema educativo, que te ofrezca una empresa de mercadeo en red, que tiene que tenerlo para que tú aprendas, y aprendas de los mejores, aprendas de los que ya tenemos resultados. Y si tú eliges, si tú decides elegir este tipo de negocio, no vas a gastar dinero, vas a invertir algo mínimo por un aprendizaje que te costaría miles de dólares en una universidad tradicional, en una preparatoria tradicional, en una escuela de negocios tradicional, y aquí te sale prácticamente gratis. Y lo digo con todo respeto, gratis, porque yo lo único que invertí fueron el equivalente aproximado de $50. Y gracias a esos $50 ha sido el mejor negocio de mi vida, la mejor inversión. Entonces, la mejor inversión no es un gasto, es, como lo acabo de decir, una inversión. Date la oportunidad de crecer, de desarrollarte, de elegir una empresa de mercadeo en red, elegir la mejor para ti, y lo recalco una vez más, que sea un sistema multidesarrollo dentro de esta empresa, que te permita formarte, desarrollarte como ser humano, de volver a soñar. ¿Y por qué menciono este punto? Porque cuando somos niños, soñamos, imaginamos muchas cosas, que vamos a viajar por el mundo, que vamos a tener esto, que vamos a ayudar a las personas. Pero de pronto vamos creciendo, y el trabajo y la escuela y el tiempo limitado que tenemos, porque hacemos tantas cosas que nos atoramos en el tráfico, ponemos atención al jefe o al otro jefe, tantas actividades que hacemos todos los días, que de pronto esos sueños se empiezan a nublar, y de pronto todos los días trabajas de una forma tan mecánica, tan programada, que de pronto tus sueños se han esfumado y piensas que la vida es así, pero déjame decirte que es solamente una creencia equivocada. Aquí cambias también los paradigmas, las creencias que se han arraigado tan fuertemente a tu vida por esa programación cotidiana de tu forma de vida. Aquí entiendes que todavía se puede soñar, y lo mejor de todo, que aprendes nuevamente a soñar, que transformas tu mente, y eso te permite desarrollar todo tu potencial, porque los seres humanos tenemos un potencial ilimitado. Un ejemplo, lo que están viendo atrás de mí, unas pirámides extraordinariamente imponentes, que todavía no comprendemos cómo pudieron construirlas, con esta resistencia de milenios, pero que a algún arquitecto, alguna tecnología que utilizaron permitió edificar estos monumentos milenarios, y que hoy podemos presenciarlos, y que hoy pueden verlo ustedes a través de este video que les estoy compartiendo. Pero alguien tuvo esa idea, y ese ser humano o esos seres humanos transformaron la vida. Y así las ciudades que he visitado, Dubái, por ejemplo, es increíble ver una ciudad con tanto desarrollo cuando había recursos naturales limitados, pero siempre hay un soñador que transforma la vida. Y eso es lo que te sucede en este tipo de negocio. Tú vuelves a soñar, vuelves a transformar la vida, vuelves a cambiar la percepción de tu entorno, y cuando eso sucede, todo se transforma.
Las capacidades humanas que yo tengo, que tú tienes y que tienen las personas que nos rodean son prácticamente las mismas. Pero lo que nos limita son nuestras creencias, nuestros paradigmas y, sin darnos cuenta, nuestra costumbre a dejar de soñar. Y aquí transformas nuevamente esa habilidad, la recuperas y aprendes a soñar en grande, como hoy. Soy Eche Acevedo. Hasta pronto. En el año 332 a.C., Egipto estaba bajo el dominio persa. Ese mismo año, Alejandro Magno entró triunfante en Egipto como vencedor, y los egipcios lo proclamaron faraón. Alejandría es una ciudad del norte de Egipto. Se trata de la segunda ciudad más importante después del Cairo, fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. Históricamente, la ciudad es conocida por su faro, el cual fue construido en el siglo III a.C. y destruido por 2 terremotos durante el siglo XIV, y durante casi 2 milenios constituyó una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Otro de los principales puntos de interés fue su biblioteca, que desde el siglo III a.C. guardó casi 1 millón de documentos que desaparecieron con su misteriosa destrucción. Hoy esa biblioteca se fundó nuevamente en el 2003 y es totalmente nueva. Otro punto importante es la fortaleza de Qaitbay. Luxor es una ciudad a la orilla del este del Nilo, en el sur de Egipto. Se encuentra en el sitio de la antigua Tebas, la capital de los faraones en la cúspide de su poder, durante los siglos XVI al XI a.C. El templo de Luxor fue construido entre los años 1400 y 1000 a.C. por los faraones Amenhotep III y Ramsés II. El primero construyó la parte interior y el segundo el recinto exterior, añadiendo la fachada, los colosos y los obeliscos. El templo está dedicado a Amón, el dios del viento. En tiempos históricos, el templo de Luxor y el templo de Karnak, situados a más de 3 kilómetros uno del otro, estaban comunicados por la impresionante avenida de las Esfinges, un corredor que en su día estuvo enmarcado por más de 600 esfinges. Actualmente solo se pueden ver el inicio de esta avenida en las puertas de cada templo, pero aún así ofrece un impresionante recuerdo de sus momentos de máximo esplendor. Como curiosidad, el obelisco que luce en la Plaza de la Concordia de París fue un regalo de Mohammed Ali en 1836 y procede del templo de Luxor. Hola, ¿qué tal? Soy Eche Acevedo y estoy muy contento de poderlo saludar desde aquí, desde una de las 7 maravillas del mundo antiguo que todavía está de pie. Este viaje es un incentivo que nos ofrece la empresa multidesarrollo de la que formo parte. Año con año voy viajando por el mundo, pero además desarrollo mi negocio independiente. Y hoy tú tienes también esa gran oportunidad, porque aquí los sueños se hacen realidad. Cuando somos bebés, cuando somos niños, soñamos y soñamos una y otra vez, pero vamos creciendo, vamos haciéndonos adultos y se nos olvida esa cualidad humana tan importante. En este sistema multidesarrollo tú tienes la oportunidad de volver a aprender a soñar y a lograr todas tus metas personales. Te desarrollas integralmente, internamente y ayudas a las demás personas y viajas por el mundo. Éxito para todos.